Gabriel Rubinstein, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Escuchaste el discurso del nuevo ministro Guzmán? Sí, claro. ¿Qué te pareció? En términos generales, positivo. Es decir, no hubo medidas, anuncio de medidas, pero crea una suerte de contexto. Pintó un panorama macro, digamos. Pinta un panorama y algunas cuestiones que disipan dudas. Por O sea, ejemplo. por ejemplo, cuando dice, no vamos a continuar con el ajuste fiscal, no están dadas las condiciones, No va a ser un ajuste fiscal brutal, dijo. pero tampoco hay condiciones para una expansión fiscal. Claro. No hay condiciones porque nadie nos presta, y la única manera para una expansión fiscal es emitir Claro. moneda, y eso dice, tiene que hacerse cautelosamente, y muchas veces mencionar la palabra... Desestabiliza la economía, Desestabiliza dijo. la economía, y mencionar Claro. la palabra consistente. Exactamente. Muchas veces, como diciendo, las políticas tienen que ser consistentes. Para los que estamos en los temas de macroeconomía, eso siempre es algo muy positivo, porque siempre Sí. estamos pensando y analizando la consistencia de las medidas, que no tomes una medida que sea buena para algo, pero que te cree un problema por otro lado importante, ¿no? Y te desequilibre o te desestabilice la economía. Entonces decir que no hay lugar para la expansión fiscal y por lo tanto no hay lugar para una expansión monetaria que no, digamos, que no interprete esto, es importante, que hay que cuidar los equilibrios externos y en función de eso, de los equilibrios externos, de las posibilidades de crecimiento, va a haber una tendencia hacia el superávit fiscal y que con eso se va a poder ir pagando las deudas, cosa que también es razonable y que todo el mundo lo entiende de esa manera para que Argentina gane grados de solvencia fiscal que hoy no tiene. Dijo ¿no? también no vamos a estar atados a dogmas. ¿Eso qué significa? ¿Que van a ser pragmáticos? Sí, significa van a ser pragmáticos. Yo creo que siempre un ministro de Economía termina siendo pragmático porque la realidad te obliga, lleva puesto, ¿no? si no, ¿no? Te obliga. Claro, Entonces, claro. es cierto que ahora queda por ver, bueno, efectivamente, qué medidas van a tomar, cómo va a ser él y su equipo como managers, porque hay un trabajo de management en el Ministerio de Economía. Ser ministro de Economía es atender a un montón de problemas, es a un montón de expedientes, no es solamente tener capacidad conceptual. Entonces ahí hay ¿Y que ver... Guzmán podrá? Porque él viene de qué sé yo, de estar en una oficinita, ¿no? Estudiando conceptos, ¿no es cierto? Académico. Y lo que vos me planteás es una cosa impresionante. El tipo le van a llover los pedidos, todos le van a ir a pedir algo. Sí, Los expedientes, más. y todos van a ¿Podrá? ser contrarreloj. Exactamente. Entonces, a lo mejor no es el estilo típico de una academia que vos tomás tu tiempo, estudiás, Exactamente. preparás, etc. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Es decir, podemos llegar a tener, y en los mercados pueden tener ciertas dudas, bueno, por no estar probado. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Estará en su inteligencia y su capacidad hacer las cosas bien, con la rapidez necesaria, absorbiendo las presiones políticas que pueda tener, estando firme para mantener esas consistencias, porque, digamos, en el pasado, en distintas ocasiones, los ministros de Economía, que podían ser muy buenos individualmente, ante determinadas presiones políticas o inconsistencias del resto del gobierno que toma medidas, por ejemplo, le pasó, no sé, a Prat con Macri o otros, como diciendo, bueno, yo voy para este lado, pero el otro toma una medida por acá, Claro. el otro por acá. Lo que me contabas hace- vos, Willy. Con Aranguren. que me torna- bueno, pero aparte... que me torna inconsistente lo que Claro, estoy haciendo. Sturzenegger iba para un lado, Melconian para el otro. Exactamente, Claro. la política monetaria para un lado, la fiscal para otro. Sí, y lo que vos decís, las políticas de precios, o en un momento cómo se devaluó el peso. Entonces, y a lo mejor Prat pudo haber protestado, lo que fuera, pero finalmente por ahí naufragó en el medio de esa política. Quiere decir que a veces se necesita capacidad para decir que no a la política. No, y además, como no estaba alineado con Marcos Peña y quería hablar solamente y directamente con el presidente, entonces le dijeron, chau, tómatelas. Bueno, está bien, pero quiero decir Andate. que en todo ese Si no estás tiempo, alineado. Claro. en todo ese tiempo, en esas idas y vueltas, Claro. la política pierde consistencia. Claro. Entonces, decir que uno quiere ser consistente está muy bueno y que lo enfatice está muy bien. Claro. En la práctica, como se dice, ¿no? En la cancha se ven los pingos, es donde hay que demostrar día a día que uno mantiene esa consistencia, esa fortaleza y claridad para ir haciendo las cosas como corresponde. Ahora, ¿lo ves, Gabriel, con el equipo ya, digamos, todo indica que
Daniel Marx va a estar en alguna posición asesorando en el tema deuda. La gente que nombró quizás no es muy conocida, ¿no? Sobre todo el secretario de Finanzas. ¿Pensás que puede haber algún avance? ¿Qué te parece El hacer la equipo- estrategia del tema de deuda? Porque en definitiva, Gabriel, es lo que va a marcar los primeros 90 días de la gestión. Totalmente. Yo diría que hay varias cosas que van a marcar la gestión, no solo la deuda, ¿eh? O sea, para mí los 3 puntos, o sea, vos tenés que reactivar la economía, para mí, en base a definir, lo primero, más importante, a definir cuál va a ser la dinámica de aumentos salariales que te van a permitir decir entonces cuánto va a ser el dólar para que no se atrase, que te va a permitir cuánto puede bajar la tasa de interés y ahí reconstruir la dinámica crediticia para reactivar la economía. Todo ese andamiaje hay que hacerlo cuanto antes y es muy importante. Es más, yo diría, dado que la prioridad es reactivar la economía, ese andamiaje es el más importante. En paralelo tenés el tema de la deuda, ¿sí? La inflación la mencioné indirectamente porque si fijas pautas de salario y dólar, etcétera, ya te crea una inflación que podés decir va a ser mucho más baja que la actual. Y la deuda, que sí tenés que encaminarla. Yo no conozco al equipo directo que él tiene. Sí, obviamente a Daniel Marx, a Adrián Cosentino, que los han nombrado como asesores en esta unidad de asesoramiento, que son 2 personas excelentes en su capacidad de análisis de experiencia con el tema de la deuda, así que yo creo que eso ha sido una noticia muy positiva. ¿Llegaste a estar trabajando o asesorando a Nielsen cuando estaba quizás formando equipo? Sí, estuve trabajando con él en temas de macroeconomía, de planeamiento de macroeconómico y en temas de justamente de la reestructuración de la deuda. Lo conocí a Adrián Cosentino y tengo la mejor impresión de él y de como que es una persona muy capaz. Así que en la medida en que Guzmán se nutra de esos asesoramientos y de esos consejos, creo que va a estar en capacidad de justamente afrontar avanzar todo lo que implica una reestructuración de deuda, que no es algo sencillo y que conviene y es necesario avanzar lo más rápido posible, ¿no? ¿Qué quita le calculás que podría llegar a poner? Con la quita hay que tener cuidado porque en finanzas en economía lo que hablamos es la quita en términos de valor presente. Sí, no, pero yo le sí, O sea, obviamente. es un tema sí. que por ahí no es tan fácil para... Pero no es la una de- quita... Por ahí la quita, por ejemplo, en capital es 0, que yo creo que va a Sí, tener sí. que ser 0. Vos decís que corren y no aplican quita de Yo capital. creo que quita Para capital... los inversores no es lo mismo. Para mí quita capital no tiene mucho sentido. O sea, no, porque no la necesita Argentina, le agrega muy poco en términos de solvencia y le agrega mucha conflictividad a la hora de lograr la adhesión de los bonistas. Pero vos podés lograr un gran alivio, no solo extendiendo plazos, sino reduciendo cupones de intereses. Sí, exacto. Si, por ejemplo, hay un cupón que está al 8 y pico Al 7 por ciento, lo puede bajan estar a lo mejor al 5 o algo así. Y además podés llegar a pagar una parte pequeña y la otra parte la podés capitalizar. Todo eso te lleva a cuentas de quitas en valor presente. ¿Sí? Y eso es lo que importa. Y hoy están dadas las condiciones para hacer algo que sea muy bueno para el país, que lo alivie financieramente y que le dé el tiempo para ir creciendo y recomponiéndose fiscalmente, y bueno para los bonistas porque implica más valor respecto a lo que tienen ahora. ¿Y te parece que van a separar los bonos o la deuda emitida, legislación local y la legislación extranjera? Están separadas de facto porque vos pero una cosa en la oferta tratarlas igual y otro sacudir a los argentinos. No, yo creo que el espíritu debe ser, y creo que va a ser, de un tratamiento igualitario como espíritu. Es decir, pero no el digamos, espíritu a veces la realidad, no, el espíritu importa la realidad. La realidad tiene 2 tiempos. Vos con el tema de la deuda argentina podés tomar un decreto y decís desde mañana mismo cómo va a ser. La reperfilás. O sea, puede ser compulsiva, pero puede ser benigna en términos de no ser algo que quieras, llamémoslo así, perjudicar especialmente a los que tienen deuda argentina. No, el tratamiento puede ser el mismo que vos ofrezcas en el exterior. Lo que pasa es que la medida argentina, con la deuda argentina podés tomar una medida mañana mismo y la tomás de prepo. Se acabó. En caso de la ley extranjera tenés que someterla. Sí, eso sí, claro. Y eso te puede llevar 60 o 90 días y podés pasar por el... Pero para vos de vuelta, ¿la oferta va a ser la misma para los 2 casos? Yo entiendo que sí, que sería lo más probable y lo más lógico porque hay que defender la ley argentina. Vos no podés
dejar, llamémosle así, antecedentes que la ley argentina es mala, porque eso te va a dificultar en el futuro emitir. Entonces, cuanto más equitativo Sí, seas con las leyes, exactamente. más fácil va a ser en un futuro colocar deuda. Exactamente. Gracias, Rubinstein, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Señores, hacemos...